Hola, yo soy Mar y esta va a ser la lectura del autoritarismo agotado a la democracia frágil, 1985 a 2010, por Graciela Márquez y Lorenzo Meyer. Asesinatos, quiebras y resquebrajaduras en la cúpula y elecciones. Es necesario retroceder un poco en el tiempo para comprender la coyuntura en toda su amplitud. En marzo de 1994, el panorama político se complicó aún más cuando en Tijuana, el candidato presidencial del PRI fue asesinado y debió ser sustituido por su coordinador de campaña, un tecnócrata que carecía de experiencia política, Ernesto Zedillo. Nunca se esclarecieron completamente el asesinato de Colosio ni el posterior del secretario general del PRI y excuñado de Salinas, Francisco Ruiz Massieu. Lo único claro fue que había crisis tanto en el interior como en el exterior del círculo del poder. Para detener la hemorragia de legitimidad, Salinas se vio obligado a llevar adelante una reforma política que ciudadanizó la dirección del Instituto Federal Electoral, IFE, lo que implicó que el gobierno dejó de ser juez y parte de las elecciones federales y aceptó poner la organización y vigilancia de estas en manos de un grupo de consejeros ciudadanos, independientes de los partidos y del gobierno. Las elecciones de 1994, en las que Cárdenas volvió a ser el candidato de la izquierda y Diego Fernández de Ceballos el del PAN, fueron ganadas por el PRI, pero con el mismo porcentaje de 6 años atrás. Zedillo ganó por mayoría relativa, pues solo logró captar 48.7% del total de votos válidos. Todo indicaba ya que, más pronto que tarde, el PRI terminaría por ser derrotado. El PAN, por su parte, recuperó su posición de segunda fuerza electoral, 25.9%, en tanto que la izquierda apenas alcanzó 16.6%, la mitad de lo que se le había reconocido 6 años atrás. El final de lo que resultó ser un pésimo año para el PRI y el régimen se coronó con el inicio de una gran crisis económica, precipitada por la fuga del capital internacional especulativo. En 1995, Zedillo rompió con Salinas e incluso arrestó y puso en prisión al hermano de este, bajo el dudoso cargo de haber sido el autor intelectual del asesinato de su excuñado, José Francisco Ruiz Massieu. En el proceso salió a relucir la existencia de una gran fortuna, $100 millones, en una cuenta en Suiza abierta por el hermano del expresidente bajo una identidad falsa. La crisis de 1994 a 1995, el error de diciembre y el efecto tequila. Las expectativas creadas por el proceso de reforma en los años 80 y por la firma del TLCAN en 1993 dieron un fuerte impulso a la entrada de capitales al país, pero estos recursos se concentraron principalmente en inversiones de corto plazo, es decir, en instrumentos financieros y no en inversión directa. El sistema financiero canalizó esos recursos más hacia créditos al consumo y menos a inversiones productivas. Al mismo tiempo, reapareció un problema ya conocido, el déficit comercial, que alcanzó los $13.500 y $18.500 millones en 1993 y 1994 respectivamente. En lugar de corregir ese deterioro en las cuentas externas con una devaluación y para no afectar las elecciones presidenciales, las autoridades mantuvieron los niveles del tipo de cambio en una banda de fluctuación. Emitieron instrumentos financieros denominados en dólares, tesobonos, y utilizaron las reservas del Banco de México para satisfacer la demanda de moneda extranjera. Así fue como durante el último año del gobierno de Salinas fue gestándose una delicada situación financiera, pues las reservas de dólares tarde o temprano serían insuficientes para mantener el valor del peso y cumplir puntualmente con el pago de los tesobonos, cuyo monto a fines de diciembre superaba los $29.000 millones. Al inicio del gobierno de Zedillo se produjo el error de diciembre, así llamado por el mal manejo del tipo de cambio que propició una fuga de capitales y la consecuente presión sobre el tipo de cambio. Con reservas internacionales casi agotadas, en unos pocos días la paridad pasó de 3,46 a 5,70 pesos por dólar. Además, en los primeros meses de 1995 vencían los plazos de pago de otros instrumentos de deuda del gobierno y de bancos privados por un monto de $50.000 millones.
Con la finalidad de restaurar parte de la confianza perdida, el 28 de diciembre, Guillermo Ortiz sustituyó a Jaime Serra Puche como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las siguientes semanas el gobierno mexicano solicitó varias líneas de crédito a la comunidad financiera internacional, incluido el gobierno de Estados Unidos. El difícil panorama económico mexicano provocó una reacción en cadena en otras economías emergentes que también enfrentaron una masiva fuga de capitales porque los inversionistas globales las consideraban igualmente vulnerables. El llamado efecto tequila fue la repercusión más visible de la primera crisis financiera global, producto de la percepción de los inversionistas de que todas las economías similares a la mexicana enfrentaban los mismos problemas. Esta situación de pánico en los mercados internacionales de capital se repetiría durante la crisis del sudeste asiático, el efecto dragón en 1997, de Rusia el efecto vodka en 1998, de Brasil el efecto samba en 1998 y 1999, y de Argentina el efecto tango en 2001 y 2002. A principios de enero de 1995, el Congreso norteamericano se mostró renuente a la petición del presidente William Clinton de otorgar un crédito a México por $40,000 millones sin antes revisar asuntos pendientes en la agenda bilateral, como migración y narcotráfico. A fines de ese mes, y para evitar mayores retrasos, Clinton utilizó las prerrogativas presidenciales para otorgar a México un préstamo hasta por $20,000 millones sin autorización del Congreso. Recursos adicionales del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales también fueron aprobados, pero estuvieron disponibles a cuentagotas, pues implicaban un difícil entramado de negociaciones sobre el cumplimiento de metas y compromisos sobre la conducción de la política económica mexicana. El paquete de rescate financiero finalmente logró resolver la falta de liquidez de México, pero las medidas de ajuste condujeron a una fuerte recesión económica. Las cifras a finales de 1995 revelaban la magnitud de la crisis. El crecimiento del PIB por persona cayó 7.8%, la tasa de inflación superó el 50%, la tasa de interés alcanzó 48% y el tipo de cambio cerró el año a 7.70 pesos por dólar. Más allá de las cifras, los efectos de la crisis fueron resentidos por las familias mexicanas que vieron caer sus ingresos. El salario mínimo real perdió más de 12% y aumentar el desempleo, el cual llegó a 7.6% en agosto de 1995. No obstante, lo espectacular del deterioro, la recuperación comenzó con relativa rapidez. Alentadas por el tipo de cambio, las exportaciones se convirtieron en el motor de crecimiento de la economía. Superado el tropiezo inicial, el resto del sexenio de Zedillo, la economía registró tasas de crecimiento positivas, aunque con desequilibrios agudos entre sectores. El rescate bancario. La crisis que estalló en diciembre de 1994 creó un panorama muy complicado para la banca recién privatizada, pues durante los 2 años previos se había registrado un auge en el otorgamiento de créditos al consumo sin que se tomaran las precauciones necesarias para evitar una situación de vulnerabilidad. El inesperado incremento en las tasas de interés convirtió en impagables muchos de los préstamos bancarios. A lo largo de 1995, la cartera vencida creció al punto que prácticamente llevó a la bancarrota al sistema bancario. Con la finalidad de evitar el colapso del sistema financiero, el gobierno federal utilizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, para evitar la quiebra generalizada del sistema. Esa operación de salvamento no tomó en cuenta, entre otros factores, que incluso después del estallido de la crisis, muchos bancos actuaron de manera indebida y concedieron préstamos a empresas, algunas veces pertenecientes a los grupos financieros de los propios bancos, con baja capacidad de pago o de muy alto riesgo. Al no separar los préstamos bona fide de los que fueron producto de las acciones indebidas de los bancos, el costo del rescate fue muy elevado, superó los $500 millones, es decir, 40% del PIB de 1997.
Por medio del FOBAPROA, el gobierno llevó a cabo el canje de la cartera vencida de los bancos por pagarés a 10 años del Banco de México. En 1998, con la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la totalidad de los pasivos del FOBAPROA se convirtieron en deuda pública. Los críticos de esta medida señalaron que con ello no solo se comprometieron los ingresos futuros para el pago de esta deuda, sino que se encubrió a los banqueros que incurrieron en ilícitas políticas de crédito. Esta maniobra de conversión a deuda pública del rescate de los bancos privados creó una división más entre la izquierda y la derecha, pues en este punto el PAN apoyó al gobierno y el PRD se opuso. Violencia. Junto y en parte como efecto de las dificultades económicas, la sociedad mexicana de fines del siglo XX se vio sometida a las consecuencias de una ola criminal solo comparable a las que en el pasado habían sido producto de las guerras civiles y la anarquía. Primero, la expresión más brutal de la capacidad de impunidad de las bandas criminales fue el secuestro al que, al cambiar el siglo, se añadirían las ejecuciones masivas producto de la lucha entre organizaciones de narcotraficantes. En más de un caso, las ligas entre los delincuentes y la policía quedaron expuestas, pero la reorganización de los aparatos de policía y judiciales no estuvo nunca a la altura del problema. Hacia 1990, después de Colombia, México registró el índice más alto de secuestros en el mundo. Un punto culminante de este fenómeno fue el secuestro en 1997 de quien fuera el principal operador de los servicios de inteligencia en México, Fernando Gutiérrez Barrios, exsecretario de Gobernación. La lucha entre bandas criminales desembocó en 5.500 ejecuciones en 2008 y 6.500 en 2009. Para 2010, la matanza se aceleraría, la sensación de inseguridad dominó a la sociedad mexicana. En junio de 1995, tuvo lugar en Aguas Blancas el asesinato por la policía del estado de Guerrero de 17 campesinos que se dirigían a un mitin convocado por la oposición. La masacre puso de manifiesto lo mucho que aún faltaba por recorrer para que la lucha mexicana se alejara del autoritarismo y la ilegalidad y se ajustara a los cauces propios de un Estado de Derecho. En 1996, en el primer aniversario de la matanza de Guerrero, apareció un nuevo grupo guerrillero, el Ejército Popular Revolucionario, EPR, que justificó su existencia por la permanencia de situaciones de impunidad extrema como la de Aguas Blancas. El EPR refrendó su aparición con ataques a puestos policíacos y al ejército en el sur del país, e incluso instalaciones petroleras en el decenio siguiente. La tragedia que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1997 en el pequeño y desventurado pueblo de Acteal, en Chiapas, se convirtió pronto en el símbolo de la problemática y las contradicciones del proceso político desatado por la rebelión indígena. Ese día, civiles armados entraron al poblado, cuyos habitantes eran considerados simpatizantes de los neozapatistas, y durante varias horas procedieron a matar a sangre fría a 45 indígenas tzotziles desarmados, hombres, mujeres y niños, sin que la policía o el ejército, estacionados en las cercanías, literalmente a tiro de piedra, intervinieran. La protesta nacional e internacional no se hizo esperar y se denunció esa acción como parte de una estrategia contrainsurgente en que las autoridades civiles y militares habían organizado cuerpos paramilitares indígenas para lanzarlos contra la población que servía de base de apoyo al EZLN. Los funcionarios locales y federales, por su parte, negaron la existencia de tales planes y procedieron a arrestar a 70 implicados, pero sin llegar a identificar a los responsables intelectuales del crimen. Al redactar estas líneas, casi 12 años después de la masacre, la justicia seguía sin descubrir a quienes organizaron y armaron a los asesinos y ordenaron la matanza. Por su parte, el grueso de los detenidos y sus familiares se consideraron meros chivos expiatorios y fueron liberados. La agenda con Estados Unidos. Para mediados de los años 80 y principios de los 90, la agenda de la relación de México con Estados Unidos tenía su centro el TLCAN, pero también 3 temas de gran irritación, 2 de ellos de difícil solución. Uno era externo. Las guerras civiles en Centroamérica crearon una situación en la que México buscó siempre un arreglo negociado, en tanto que Estados Unidos vio esa posición como interferencia con un proyecto que tenía como meta la victoria total sobre las fuerzas de izquierda.
Los otros dos problemas eran el narcotráfico y la migración de mexicanos indocumentados a Estados Unidos. Desde la perspectiva del gobierno y de la sociedad mexicanas, el desafío armado más importante del periodo no fue el de las guerrillas o del EZLN, sino el del crimen organizado, y en particular el que representaba la actividad de los cárteles del narcotráfico. Debido a sus cuantiosos recursos, los narcotraficantes no solo dispusieron de buen armamento adquirido en Estados Unidos, sino que pudieron corromper a los aparatos del Estado encargados de su persecución o de plano ponerlos a su servicio. Ya desde mediados de 1985 había aparecido claramente el poder corruptor de las bandas de narcotraficantes cuando un agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, destacado en Guadalajara, Enrique Camarena, fue asesinado con la complicidad de agentes federales. 12 años más tarde, y después de una supuesta reorganización de los servicios policíacos y de inteligencia mexicanos, el gobierno se volvió a tropezar con la misma piedra. En efecto, en 1997 se descubrió que nada menos que el encargado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, estaba al servicio de uno de los cárteles de narcotraficantes. De acuerdo con los datos oficiales, para entonces eran 7 las agrupaciones de narcotraficantes que operaban en México, al cambiar el siglo. Cuando entre 2007 y 2008 el gobierno de Felipe Calderón lanzó la Operación Limpieza, de nuevo volvió a quedar al descubierto la complicidad de altos mandos de la Secretaría de Seguridad con los narcotraficantes. Por otro lado, el mercado de las drogas, que en un principio era básicamente el norteamericano, se había extendido al punto en que el narcomenudeo dentro de México ya era significativo. Un problema originado en Estados Unidos había terminado por convertirse en asunto plenamente mexicano. En el extremo opuesto estaba un problema mexicano que terminó por ser también norteamericano. En 1964 expiró el Acuerdo Bracero, suscrito y renovado por México y Washington desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la demanda de mano de obra mexicana no calificada en Estados Unidos continuó. El resultado fue una corriente sistemática de trabajadores indocumentados mexicanos al país del norte, misma que las autoridades migratorias de ese país no pudieron ni necesariamente quisieron contener. Tras la desaceleración del crecimiento de la economía mexicana a partir de 1982, tanto la vigilancia norteamericana como la magnitud de los dos países pudieran llegar a un nuevo acuerdo al respecto. Para inicios del siglo XXI se calculaba en 500,000 el número de indocumentados mexicanos que anualmente lograban cruzar con éxito hacia Estados Unidos, empujados tanto por el desempleo como por el diferencial de salarios. En conjunto, las remesas que los mexicanos que trabajaban en el país del norte enviaban a sus lugares de origen fluctuaron entre los 20 y 25,000 millones de dólares al año, aunque empezaron a bajar a raíz de la gran crisis económica que estalló en 2008. Las cifras disponibles permitían afirmar que al inicio del siglo XXI en Estados Unidos vivían más de 12 millones de personas nacidas en México, de las cuales más de 6 millones eran indocumentados. La búsqueda de un acuerdo para regular y controlar la migración se intentó varias veces, pero sin éxito. Para 2008, Estados Unidos construía un gran muro para cerrar parcialmente la frontera como solución, también parcial, al problema. Al filo del cambio de siglo, las reglas del juego. En 1997, en el marco de un IFE recompuesto, se llevaron a cabo las elecciones federales intermedias, y el resultado fue un revés para el partido del gobierno que tuvo implicaciones muy profundas. El nuevo IFE, al quitar de manos del gobierno el proceso electoral, rompió con las reglas prevalentes desde 1946. También acabó con un principio de más de un siglo, la prohibición a la Suprema Corte de pronunciarse en materia electoral. En 1997, y por primera vez desde la creación del PNR, PRM, PRI, las urnas hicieron perder al partido oficial la mayoría en la Cámara de Diputados. De esta manera, el presidente perdió el control de una parte importante del Congreso, situación que, aunada al triunfo de Cárdenas como jefe de gobierno de la Ciudad de México y a la existencia de varios gobiernos estatales y municipales en poder de la oposición, sobre todo del PAN, hicieron inoperante una de las reglas centrales en que se había basado el presidencialismo autoritario mexicano: la subordinación política de facto del legislativo y de las autoridades estatales y capitalina al jefe del Poder Ejecutivo.
La vulnerabilidad del partido del gobierno llevó a que de cara a las elecciones del año 2000, el PAN y el PRD iniciaran negociaciones para un frente unido que asegurara la salida pacífica del PRI de Los Pinos. Una oposición dividida podría reproducir el resultado electoral de 1994, es decir, una nueva victoria priista por la vía de una mayoría relativa. Finalmente no se materializó la alianza de la oposición de izquierda y derecha para asegurar la transición democrática. La lucha tripartita quedó encabezada desde el partido del gobierno por el exgobernador y exsecretario de Estado Francisco Labastida, que tuvo el apoyo del presidente Zedillo. Por el PAN, el candidato fue el neopanista y exgobernador de Guanajuato, Vicente Fox. El PRD por tercera ocasión eligió como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. Desde el inicio, las encuestas mostraron que la oposición más fuerte y con mucho era la panista. Fox, un desparpajado administrador de empresas, había estado al frente de la Coca-Cola, resultó un buen candidato. Empleó con éxito un discurso simple y atractivo. Si se sacaba al PRI de Los Pinos la solución del grueso de los problemas nacionales, la mediocridad del crecimiento económico, la corrupción, la ineficiencia del aparato burocrático, la desigualdad, la persistencia de la rebelión en Chiapas, se daría por añadidura. Fox consiguió, como ningún otro opositor hasta entonces, el apoyo del sector empresarial y, en general, de los grupos conservadores no priistas, pero además también recibió el voto de una parte de la izquierda que deseaba aprovechar la coyuntura para echar abajo el monopolio de 71 años del PRI sobre el poder ejecutivo, el llamado voto útil. En 2000, México vivió una intensa campaña presidencial. Las plataformas de los dos principales contendientes, PRI y PAN, no fueron muy diferentes, pero al PRI ya le pesaba mucho su historia como el partido de un sistema autoritario, corrupto y, desde 1982, incapaz de volver a encauzar al país por la senda del crecimiento económico. El IFE desempeñó bien su encargo de organizar y vigilar unas elecciones presidenciales en las que disputaban el poder dos partidos sin grandes diferencias programáticas. Como fuese, por primera vez en la historia de México independiente, el campo de la competencia estuvo relativamente nivelado y las reglas del juego aceptadas por todos los actores. El presidente Zedillo, consciente de lo precario de la legitimidad del sistema que encabezaba, ya no intentó imponer a como diera lugar la victoria de su candidato, Labastida, y las elecciones se desarrollaron dentro de la legalidad. El cómputo oficial dio a Fox el triunfo con 42.52% de la votación. Labastida obtuvo un 36.10% y Cárdenas 16.64%. El 2 de agosto fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, y no el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, de triste memoria, la instancia que calificó la elección y otorgó al abanderado del PAN la constancia del triunfo. La economía y el nuevo siglo. México llegó al siglo XXI con una economía de nuevo en crecimiento, pero de manera muy desigual. La liberalización comercial iniciada en 1985 y fortalecida con la firma del Telecán aumentó considerablemente las exportaciones, sobre todo las no petroleras, mientras que otras reformas facilitaron la entrada de la inversión extranjera directa, sobre todo en la producción de manufacturas. No obstante, el crecimiento impulsado por las exportaciones, materializado en un crecimiento promedio del PIB de 3.14% en el sexenio de Zedillo, distó mucho de ser espectacular. China crecía 3 veces más aprisa y menos homogéneo. Como lo muestra el siguiente mapa, los estados que más crecieron fueron los del norte y centro del país, junto con Jalisco y Puebla. En tanto los del sur y sureste registraron tasas de crecimiento notoriamente bajas. En conjunto, estos resultados indicaron que los efectos de arrastre derivados de la liberalización comercial fueron aprovechados por los estados o regiones que tenían una mejor posición geográfica respecto a los mercados externos,
una planta productiva ligada a sectores exportadores o ambas cosas. La nueva configuración de una economía más abierta y con una menor intervención del Estado acentuó el crecimiento regional desequilibrado y obligó a preguntarse si era necesario un Telecán específico para el sur. En reconocimiento de esta desigualdad regional, el gobierno del presidente Fox puso en práctica programas de apoyo focalizados, entre ellos el Plan Puebla-Panamá y el programa Marcha hacia el Sur, pero con escasos resultados. Al escribir estas líneas, lograr la disminución de las diferencias económicas regionales mexicanas era tarea pendiente. El empuje de las exportaciones con el que se logró superar la recesión de 1995 y que continuó siendo el motor del crecimiento en los años siguientes, resultó ineficiente para alcanzar niveles de crecimiento similares al de otras economías de igual nivel de desarrollo que México. En efecto, el crecimiento promedio anual del PIB per cápita entre 1985 y 2006 en América Latina, el sudeste asiático y Estados Unidos fue de 1.20, 6.90 y 1.93% respectivamente. ¿Qué factores contribuyeron a que en términos de crecimiento la economía mexicana solo alcanzara 1.13% en promedio anual en ese mismo periodo? Entre los factores que contribuyeron a resultados tan mediocres destacan tres. En primer lugar, el crédito otorgado por los bancos a empresas y familias se redujo 68% entre 1994 y 2007. Esta contracción del crédito frenó la inversión privada, en particular en los sectores cuya producción estaba conectada al mercado interno y en la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas, con lo que no solo se limitó el crecimiento general, sino también se afectó el empleo. Los bancos concentraron sus préstamos en clientes con una posición financiera sólida y no necesariamente los más surgidos de recursos frescos para mantener o expandir operaciones. Desde el punto de vista de los bancos, las prácticas extremadamente cautelosas en el otorgamiento de créditos tenían su origen en los deficientes instrumentos legales para recuperar deudas de clientes incumplidos. No obstante, una explicación más consistente de las restricciones crediticias a partir de 1994 apunta a que como los bancos tenían aseguradas las utilidades de los bonos emitidos por el FOBAPROA y luego garantizados por el IPAP, el sistema bancario dejó de preocuparse por cumplir su tarea central: captar ahorro y canalizar estos recursos a los inversionistas. En segundo lugar, la caída en la inversión pública en infraestructura, carreteras, caminos, puertos, presas de electricidad, etc., acentuada por la crisis de 1994 y 1995, influyó negativamente en el crecimiento de largo plazo del país. Si bien es cierto que desde los 1990 aumentaron los flujos de inversión extranjera directa, como resultado de los incentivos otorgados por el Telecán y las reformas legales en esta materia, el efecto del colapso de la inversión pública no fue revertido con la llegada del capital foráneo. Un tercer factor que frenó el crecimiento fue el gasto en educación, que resultó insuficiente para incrementar el capital humano, es decir, el aumento de la capacidad productiva de los trabajadores como resultado de la educación. Los indicadores en este rubro muestran que a fines del siglo XX se expandió la cobertura de educación en los niveles básicos, pero falló la ampliación del acceso a la educación media y superior. El rezago en la oferta educativa en estos niveles tuvo repercusiones sobre aquellos que carecían de la preparación para elevar su productividad y por lo tanto obtener empleos mejor remunerados.